Continuamos con más en la revista para hablar del Código Penal y de los otros códigos que en su momento deberán ser tratados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nos acompaña la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Comencemos hablando del Código Penal. Ya fue oficialmente promulgado la abrogación por el presidente Evo Morales este fin de semana. ¿Qué va a pasar con esta norma? Bueno, de acuerdo a lo que anunció el presidente Evo Morales el anterior fin de semana, durante esta semana se procedió desde el día martes a iniciar todo el proceso de abrogación, que es un proyecto de ley que cumple todo el procedimiento legislativo correspondiente. El día jueves tengo entendido que ya fue promulgada la ley que abroga el Código Penal e informarle a toda la ciudadanía que no es tampoco que nos quedamos sin un Código Penal, sino que con la abrogación de este código se mantiene en vigencia que el código que estaba vigente desde 1972, o sea, el Código Banzer, que tiene su reforma en la parte procedimental. Con todo esto, todos los procesos que se están llevando adelante, todos los procesos que se esperaba que en un año y medio empiecen a implementarse con el nuevo código, se mantienen con la lógica de funcionamiento del Código Banzer y no existe ninguna interrupción de los procedimientos penales que hasta el momento se vienen llevando. Pero ¿se tratará de construir un nuevo Código Penal ya con la participación de todos los sectores que en su momento cuestionaron el contenido de algunos artículos, o se va a mantener este actual? Mire, lo que pasa es que no era un mal código. Siempre defendimos el Código del Sistema Penal porque era un código que tenía 681 artículos, 3 partes. El enfoque restaurativo de la nueva lógica de la justicia en materia penal, las conductas reprochables, que es donde se concentró el centro de las observaciones en 15 artículos de los 681, y el procedimiento. Ni el enfoque ni el procedimiento fueron los cuestionados, sino solamente los tipos penales o las conductas reprochables. Pero la decisión fue una decisión política. Es decir, para evitar que siga una escalada de conflictividad que fue muy difícil contener por falta de información, quizás incluso falta de socialización, se optó por cerrar el tema desde un inicio, abrogar todo el código. Ahora, no están dadas en este momento las condiciones para iniciar un proceso de codificación. No se ha definido metodología, no se ha definido un calendario de actividades, todo ha quedado absolutamente paralizado, porque si iniciamos en este momento una nueva discusión de un código del sistema penal, probablemente alerta a la ciudadanía, genere movilizaciones, expectativas, o probablemente también un rechazo sin tomar conocimiento. Entonces, hemos optado por que en este momento no se aborde, por lo menos en la mitad de la legislatura del 2018, un nuevo código. Porque estos sectores que se movilizaron en rechazo al código por ciertos artículos en particular, se han ofrecido también a presentar sus propios proyectos para la elaboración de un nuevo código. Tal vez ese sería el camino de aquí en adelante, pedir a los sectores que aporten con sus propuestas. Lo que pasa es que no se puede trabajar un código parchado de acuerdo a los intereses sectoriales. Un código debe tener una coherencia de la política criminal. ¿Qué decimos esto? Que sea proporcional. En el Código Banzer, el que se mantiene con vigencia, por ejemplo, es más gravoso simular un matrimonio que conformar una organización criminal. Simular un matrimonio tiene de 3 a 5 años de privación de libertad y conformar una organización criminal de 1 a 3 años. No es coherente. Esas observaciones deben ser resueltas, evidentemente, por un nuevo proyecto de ley, pero todo el proceso de codificación ha sido paralizado. Ahora, el presidente del Colegio de la Federación de Profesionales daba a conocer una propuesta que ellos van a presentar para conformar un consejo codificatorio, lo llamó así, los principales y mejores profesionales de cada área a participar de la elaboración de un código penal. ¿Eso sería factible o no? Es que nosotros convocamos a los mejores profesionales. Uno de los penalistas más reconocidos en este país es Reinaldo Imaña, que trabajó toda la parte procedimental. Fue consultado con expertos en materia penal de altísimo nivel, conocidos por los abogados seguramente, Alberto Binder, con 2 codificadoras también que trabajaron en la anterior reforma del procedimiento, que es la reforma Blattman. Pero esto no es suficiente, o sea, en el momento, ahora, actualmente, iniciar nuevamente un proceso de discusión de un código penal va a generar ciertos movimientos de opiniones que no hacen parte. En este momento vamos un paso a la vez. Primero se abroga,
se establecerá seguramente una metodología, un calendario y posteriormente haremos llegar eso. ¿El código fue creado por abogados nacionales o vino como del extranjero? Otras personas, porque se habló de todo en su momento. Dijeron que era una copia del Código Penal venezolano, que era una copia del Código Penal cubano. ¿Quién elaboró, quién construyó este código? ¿Bajo qué argumentos se determinaron todas estas artículos? Además de eso, otra de las consultas fue de dónde vino el financiamiento, porque la anterior modificación del Código Procesal Penal fue una inversión millonaria por parte de la entonces República Boliviana. En el caso de este código no, este código no le costó un solo peso al Estado. ¿Por qué? Porque se trabajó con cooperación internacional para contratar a las abogadas Pilar Quintanilla, fue consulta con Reinaldo Imaña, que fue el otro consultor que trabajó toda la parte procedimental. ¿Ellos son de Bolivia? Son bolivianos. Ya. Son penalistas bolivianos que trabajaron en la anterior reforma, en la reforma Blattman, que fue la que vio el procedimiento en la década de los 90. Fue consultado y fue enviado incluso hasta por correo electrónico a profesionales muy reconocidos a nivel internacional, como Alberto Binder, Zaffaroni también. ¿Ellos de dónde son? Bueno, Alberto Binder tengo entendido que es argentino y Zaffaroni tengo entendido también que es argentino. Porque hablaron de consultorías españolas. ¿Hubo la participación de españoles en la construcción de este código? Seguramente fue puesto en su consulta. Y ellos enviaron sus observaciones, algunos cuestionamientos. ¿De Venezuela, de Cuba también hubo aportes, no? A ver, en Año Nuevo estaban diciendo que iba a haber un gasolinazo. Salieron a decir en las redes sociales que el 22 de enero iban a llegar aviones venezolanos y cubanos para iniciar una guerra civil en Santa Cruz. Toda esa clase de histerias, de mentiras, de tratar de poner la sensibilidad de la gente en un punto tal que decante en una movilización, creo que ya debe ser depuesta. O sea, son intenciones que lo único que buscan es afectar primero el sentido común, el estado de ánimo de la gente y generar una ruptura del diálogo entre el gobierno nacional y la población. Y eso pero ahora se hace una autocrítica, faltó socialización. De repente ya conocíamos sobre la aprobación de un código penal y los sectores se vieron como que sorprendidos con su contenido. Mira, yo he mostrado en diferentes instancias, en diferentes momentos, cómo se construyó el artículo 205. ¿Qué va a pasar ahora? Un médico, por ejemplo, que probablemente tenga una falla profesional o médica, va a continuar siendo procesado por lesiones graves y gravísimas, exponiéndose de 5 a 12 años, cuando el anterior código hablaba de una sanción de 2 a 4 años de privación de libertad. Seguramente habrá sectores que en este momento les interese retomar los canales de diálogo, pero no, reitero, no están dadas las condiciones. Damos un paso a la vez. Se abroga y si se ve que puede realizarse un debate honesto respecto al Código del Sistema Penal, estamos con la predisposición de hacerlo, pero en este momento no. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los otros códigos? El civil, el tributario, el laboral, el de comercio, ¿esos serán modificados, analizados también? Bueno, ya fue presentado por parte del Ministerio de Justicia ante la sociedad en una exposición en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, un proyecto de Código Civil. Pero este no ha sido ingresado a la Asamblea Legislativa, donde inicia, a partir de que se presente, inicia todo el proceso de discusión y socialización. Todos los códigos y todo el proceso de codificación están siendo detenidos en este momento, porque reitero nuevamente, si vamos a enfrentar condiciones para iniciar un proceso, continuar el proceso de codificación con este tipo de tergiversaciones, con una oposición que un año después recién saca a la luz las observaciones que tiene respecto a un proyecto de ley, o con sectores que en su momento no estaban interesados, pero después empiezan a movilizarse con una estrategia de mentiras, no creemos que sea prudente. No deseamos nosotros en este momento generar convulsión en el país. No hace falta. Si mejoran las condiciones, si la oposición se compromete a iniciar un proceso de legislación con su propia participación, que es por la que les paga un sueldo el pueblo boliviano, si los sectores se comprometen a revisar a tiempo el código y no se generan toda esta serie de especulaciones y tergiversaciones, podríamos continuar. Pero en este momento estaba para presentarse el Código Civil, que no ha sido presentado en la Asamblea Legislativa. El Código Administrativo fue presentado en 2016, aún no ha ingresado a la Asamblea Legislativa tampoco. Y tengo entendido que se está trabajando en el Código Laboral y el Código de Procedimiento Administrativo. Es un proceso de codificación que son 6 códigos, o sea, un compendio de normas, pero todo ha sido paralizado. O sea, deseamos nosotros que
calme un poco el clima político y se den nuevas condiciones para discutir. Bien, nos mantendremos atentos a ese momento. Muchísimas gracias, senadora, por la entrevista. Continuamos con más Un Consejo.